Buenas noches, saludos de su servidor, quien les habla, nuestro hermano Renan Palacios Uribe, y sean bienvenidos a la serie de estudios bíblicos que estamos realizando cada sábado. Hoy vamos a continuar con la enseñanza acerca de el plan de Dios para las edades, conocido como las dispensaciones. Esta noche, hermanos míos, nuestro tema se referirá a la tercera dispensación, el gobierno humano. En la enseñanza voy a dejar con ustedes a nuestro hermano en Cristo, Jorge Palma Perales. En 30, como mínimo, y 35 minutos estará desarrollando este tema. Adelante, hermano. Muy buenas noches. Gracias esta noche de que podemos exponer este tema tan importante e interesante y fundamental en las Escrituras, que es la dispensación del gobierno humano, la tercera dispensación, según se puede encontrar en nuestras Biblias. Este tema de las dispensaciones es muy importante porque el Señor dice de que si queremos trazar bien las Escrituras, tenemos que entender los tiempos. Una dispensación es un periodo de tiempo, como sabemos, cuando Dios trata con el hombre en una manera particular en relación al pecado y la responsabilidad misma que tiene el hombre. Otra vez voy a repetirlo, ¿no? Una dispensación es un periodo de tiempo cuando Dios trata con el hombre de una manera particular en relación al pecado y la responsabilidad que tiene el hombre en ese periodo. Ahora, sabemos que debemos distinguir las dispensaciones y uno puede entender la palabra de Dios si logra distinguir estas dispensaciones, ¿no? Agustín de Hipona dijo una vez, si distingues entre las edades, las escrituras armonizan. Agustín de Hipona fue un teólogo muy preclaro en las escrituras, ¿no? Y él entendía bien desde la antigüedad que eso debía ser así, ¿no? En Efesios 1:30, nosotros, Efesios Efesios, 1:10. yo lo voy a Ya, leer, ya, yo lo voy adelante. a leer. Aquí lo que pasa es que lo tenía mal escrito. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Viene un día en que el mundo va a entrar en esa nueva dispensación, ¿no? Que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es la dispensación que se llama el milenio, ¿no? Pero aquí digamos que se está hablando ya de dispensaciones. Generalmente no vemos en la Biblia hablando de dispensaciones, pero sí se entiende que hay estas divisiones de tiempo en los cuales Dios trata con la humanidad de una manera específica, ¿no? Y vamos a ver que es un método de prueba de Dios. Dios prueba al hombre a fin de que el hombre se dé cuenta de su incapacidad de adecuarse a Dios, ¿no? Entonces Dios está tratando con el hombre y está poniendo en diferentes etapas a través de la vida del hombre aquí en la tierra, a fin de que el hombre se dé cuenta también de que necesita a Dios y necesita a Cristo, necesita ese sacrificio redentor. No basta creer que hay un Dios, es necesario creer en el centro del cumplimiento de todas las cosas, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿No? Unos miraban adelante a esa cruz y otros miraban hacia atrás, ¿no? Pero todo tiene que ver con esto de que el hombre necesita mirar a esa cruz y mirar a ese sacrificio. Bueno, esta noche pues me ha tocado exponer sobre esta tercera dispensación, esta dispensación que es la dispensación tercera, que se llama la dispensación del gobierno humano. Como su nombre dice, en esta dispensación, después de la dispensación de la inocencia y después de la dispensación de la conciencia, Dios deja al hombre bajo el gobierno de sí mismo, ¿no? Ahora bien, en la inocencia estábamos viendo cómo el hombre
mostró su incapacidad en cuanto a depender de ese amor de Dios que le amó tanto, ¿no? No estaba revelado Cristo todavía, ¿no? Pero era suficiente, pero el hombre falló. Entonces Dios le puso bajo una nueva dispensación que se llama la dispensación de la conciencia. Dios sabía que el hombre iba a fallar en este tiempo, pero a fin de que el hombre se dé cuenta de que no puede, ni aún con su conciencia, Dios le puso en este nuevo régimen, ¿no? En la dispensación de la conciencia. Y vemos cómo el hombre falla también aquí en la dispensación de la conciencia, porque le vemos cómo hay maldades tremendas que ocurren en el mundo. La conciencia, si bien es cierto, le dice al hombre que está mal lo que está haciendo, pero no le da el poder para reprimir los males que él mismo hace. Y entonces este hombre necesita en todo tiempo mirar la cruz, pero a pesar que la cruz está delante, no, no puede verla, no la entiende, ¿no? Ahora Dios trata con él en una nueva dispensación que se llama el gobierno humano. Como quien dice, Dios le está diciendo al hombre, bueno, a ver, te voy a poner a ver que tú te gobiernes a ti mismo, ¿no? Porque parece que el hombre quería una independencia de Dios, ¿no? Eso lo demostró aún desde la inocencia, ¿no? Entonces vamos a ver si en esta nueva oportunidad, a ver, tú vas a gobernarte. Pero eso sí, Dios nunca le deja totalmente solo. Dios le da ciertos márgenes, porque eso sí, Dios nunca deja al hombre hacer lo que quiere totalmente. Dios tiene que intervenir porque en estos planes está Dios. Dios quiere llevarle al hombre al punto final, demostrarle que Dios le ama, número uno, y que Dios quiere su bien, y que la única salida es Cristo, ¿no? Que se dé cuenta que él necesita, el hombre le necesita. Entonces viene la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. Bueno, ¿qué escritura tenemos para esto? Génesis 8:20 al 11:9. Si ustedes abren su Biblia, hermanos, van a ver que son, estos pasajes nos hablan de la dispensación del gobierno humano, ¿no? Vamos a ver aquí unos cuantos puntos nada más, aquí en Génesis 8:20, y vamos a ver aquí entonces lo que está Dios diciendo al hombre, ¿no? Tenemos así, Génesis capítulo 8, versículo 20, ¿no? Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Bueno, Noé era uno que había agradado a Dios, que había caminado con Dios. Entonces Dios, vamos a ver que va a tratar con Noé y va a hacer un pacto con él. Vamos a hablar en un momento de este pacto que Dios hizo con Noé. Y entonces, dentro de este pacto, naturalmente no está incluido solamente Noé, está incluida la raza humana, por lo menos dentro del tiempo de Noé. Pero vamos a ver que el tiempo en realidad, que estas condiciones, el tiempo para el cual estas condiciones se dan, no está limitado solamente al tiempo de Noé. En realidad seguimos hoy día en ciertos aspectos de este pacto. Si bien es cierto, Dios quiso probarle en este tiempo que el hombre no podía, ni aún con este pacto donde Dios le da al hombre la oportunidad de gobernarse, ¿no? El tiempo por el cual este tiempo se extiende, llega hasta el mismo día en que el hombre deja de gobernarse a sí mismo. Y vamos a ver es cuando en la Biblia nos habla de los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles se deben cumplir. Si recuerdan ustedes, hermanos, cómo en la visión que vio Daniel, mejor dicho, vio Nabucodonosor, y Daniel le explica la visión que él tuvo, le muestra que se suceden una serie de gobiernos, ¿no? Ahí aparece el gobierno, el primer gobierno, el gobierno de Nabucodonosor, ¿no? Babilonia, después el gobierno persa, después el gobierno griego, el gobierno romano, ¿no? Y así, hasta que al final aparecen los 10 dedos. Y entonces esta gran imagen es golpeada por una piedra, ¿no?
y destruye la imagen, ¿no? Entonces esta piedra establece un reino que nunca va a ser quitado. Quiere decir que el gobierno humano bajo Babilonia, Persia, Grecia, Roma, finalmente va a desaparecer. Actualmente todavía seguimos en este régimen del gobierno humano. Si bien es cierto, Dios lo puso en un tiempo de prueba y le hizo al hombre ver que ese gobierno fracasó, ¿no? Bueno, entonces vemos otras citas en Daniel 4:17, ustedes pueden verlo, en Juan 19:11, ¿no? Cuando el Señor le habla a Pilato y le dice que si bien es cierto, él tiene un gobierno, el gobierno romano, pero es Dios quien le está dando el gobierno, ¿no? No es de Pilato, ¿no? Bueno, en Lucas 1:24 lo mismo se menciona este punto, ¿no? La duración de este tiempo de prueba fue 450 años, desde el diluvio hasta la Torre de Babel. Vamos a ver que ahí Dios dijo, basta este tiempo de prueba. El hombre puede darse cuenta de que no puede gobernarse a sí mismo, ¿no? Si Dios no está gobernando con él, ¿no? Ahora, la condición del hombre, ¿cuál era la condición del hombre? La condición del hombre era una conciencia guiada por revelación divina. Él tenía una revelación divina, ¿no? Todos los hombres han conocido que hay un Dios y que ese Dios es un Dios que hizo el universo. Es el Dios que le ama y le cuida, ¿no? Ese Dios, además, la tradición de esos tiempos, a pesar que la escritura no estaba escrita, pero los hombres sabían de que Dios había hablado, ¿no? Es el tiempo de Job, es el tiempo de Noé, es el tiempo de Noé. Ellos tenían la revelación divina por tradición, ¿no? Sin embargo, también tenían la conciencia, ¿no? Y debían actuar por lo menos, ¿no? Bajo estas condiciones y siempre mirando la cruz, porque Dios, esa promesa que le dio a Adán, era una promesa que estaba permanente, ¿no? Bueno, es cierto que se fue desfigurando con los siglos. Vemos rasgos de esto a través de las culturas, ¿no? Cómo los hombres han desfigurado esa figura del sacrificio, ¿no? De Cristo, ¿no? Haciéndolo de otra manera. Pero los hombres saben de que ese depósito fue dado a Noé, ¿no? Como vamos a ver, cuando hubo el gran diluvio, Noé ofreció un sacrificio. ¿Cuál era la prueba? Era gobernar para Dios. No era gobernar para sí mismo. Era como una persona que era un administrador para Dios. Debía gobernar, pero no para sí mismo, sino para Dios. ¿Qué vemos hoy día? Los hombres gobiernan para sí mismos, gobiernan por ambiciones, ¿no? Gobiernan por revancha, gobiernan por orgullo. Un país se quiere aprovechar del otro, etcétera, ¿no? Esclavizar a otros que son sus hermanos. El hombre no está gobernando para Dios. Tampoco lo hizo nunca, ¿no? El Señor le dijo, multiplíquense sobre la tierra. Eso era el mandato de Dios. Pero ¿saben qué cosa? Dios no quería simplemente una descendencia humana, simplemente una multiplicación de hombres malos y perversos. No, no, no. El plan de Dios era como entendemos en Malaquías 2:15. Veamos Malaquías 2:15. El plan de Dios era este, ¿no? Y vemos aquí en Malaquías, capítulo 2, versículo 15, que nos dice lo siguiente. Leemos así. Dice, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Buscaba una descendencia para Dios. Dios siempre está buscando una descendencia para Dios. No simplemente una multiplicación de seres humanos. Claro que hay el enemigo que está buscando que destruir a los seres humanos en general. Tampoco Dios quiere eso porque Dios dijo multiplíquense. Pero a la vez su deseo era que se multiplíquense para que el hombre conozca a Dios y haya una descendencia para Dios, ¿no? Que sean hijos de Dios. Es el punto final que Dios siempre quiso, ¿no? Que le conozcan
como su salvador personal. Si bien es cierto que hijos de Dios es una cosa especial que viene hoy día en la iglesia, cuando los hombres son hechos hijos de Dios por el nuevo nacimiento en Cristo. Bueno, el hombre no pasó la prueba, el hombre fracasó. Cuando Dios le dijo que se dispersen, hubo un hombre llamado Nimrod, allá en Génesis 18, ¿no? Llegó a ser el primer poderoso en la tierra, ¿no? Y según se entiende en la escritura, él fue el autor de esta idea de construir la Torre de Babel. Lejos de actuar en el mandato que Dios le dio a ellos, él quiso más bien tener un centro mundial, ¿no? Una capital mundial, ¿no? Y Dios dijo, dispérsense, pero él quiso reunirlos bajo el poder suyo. Entonces, ya ustedes saben lo que pasó, ¿no? Cómo Dios hizo que este proyecto de construir una torre, ¿no? Desde la cual ellos podrían gobernar la tierra o sentirse unidos, como dicen, ¿no? Pero no en Dios, sino en el poder de ellos. Fracasó y Dios confundió sus lenguas. Y este es un instante en esta dispensación en que se atribuye la confusión de lenguas, ¿no? Fue Dios el que cambió las lenguas. No vino de otra manera. Dios tiene el poder de hacer tantas cosas y una de las cosas que hizo fue cambiar las lenguas. Algunos hombres dicen, ¿por qué hay tantas razas? Bueno, Dios tiene la manera de hacerlo, ¿no? Hay diferentes razas, diferentes lenguas. Entonces Dios cambió las lenguas y de esta manera el hombre fracasó en su propósito de proclamarse a sí mismo. Bueno, ha habido quienes reconocieron esto, ha habido quienes no han reconocido. Nos acordamos cómo Nabucodonosor, cuando quiso él ensalzarse, al fin reconoce que todo gobierno viene de Dios y se humilla, ¿no? Pero hay quienes no lo hacen, ¿no? Entonces, el hombre quería hacerse independiente de Dios, no quiso dispersarse, esto fue el fracaso ante la prueba, ¿no? Bueno, y en toda dispensación hay lo que se llama el juicio. El juicio fue la confusión de lenguas. Con eso Dios mostró de una manera sobrenatural, ¿no? Que nacen las lenguas diferentes y se confunden y ya no pueden seguir en su plan. Pero ¿cuál fue la gracia en esos días? Hubo la gracia. En todo tiempo ha habido gracia, en todas las dispensaciones. La gracia fue la llamada de Abraham. Dios sacó de estas naciones un hombre. Hizo que este hombre llegara a tener confianza en él. Llegó a creer en el Señor, ¿no? ¿Y por qué llamó a Abraham? No quiso salvar a un hombre solamente. De un hombre quiso formar una familia. Y de esta familia quiso formar una nación. Y de esta nación era como una vertiente del gran río de la humanidad que salía un arroyito. Y Dios quería que a través de este arroyo santificado, este arroyo se convirtiera en una nación que con el tiempo llegara a ser purificador, volviendo al mismo río, ¿no? Purificando la corriente entera de la humanidad. Este hombre se llamó Abraham y formó el pueblo llamado Israel, como sabemos, ¿no? Bueno, vamos a ver que Israel al final llega a fallar también. Pero Dios sabe de antemano en sus planes lo que iba a pasar. Y Dios sigue en su plan dispensacional, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la salvación que se ofrece en estos días? Es un cuadro de Cristo, ¿sí? Cuando Noé ofrece un sacrificio en el altar, ¿no? Después que sale del arca, él da razón de que es Dios quien hizo posible que la humanidad pueda seguir a través de un hombre, ¿no? Y Dios quiere seguir con él, con la humanidad, pero a través del sacrificio, a través de lo que significa este sacrificio allá en el Calvario, que él está mirando, ¿no? Como un aspecto futuro. Entonces, este altar que construye Noé es una figura, ¿no? De su fe que tuvo en este hecho venidero. Y entonces aquí esto debía ser lo que debía guiar a todas las generaciones futuras. Bueno, él mostró fe, ¿no? En Hebreos 11:6
leemos así también. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Leemos que se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vemos entonces como en esta dispensación, ¿no? Hubo uno que en realidad confió en Dios, ¿no? Y entonces, sin embargo, a pesar de eso, Dios ha demostrado al hombre que no puede, ¿no? El hombre gobernarse a sí mismo. Sin embargo, la fe todavía sigue pendiente. Personalmente, en cuanto a Noé, hubo un acontecimiento triste, ¿no? Sabemos lo que pasa con Noé. En un momento de descuido, Noé toma licor, se emborracha, ¿no? Queda pues en una condición ebria. Sus hijos lo ven. Hubo uno que no hizo lo que debía hacer, ¿no? Es Can. Ve la desnudez de su padre y Dios no aprueba esta condición de él, ¿no? Sus dos hermanos hacen algo diferente, ¿no? Respetando la desnudez de su padre. Al final vemos aquí cómo hay un juicio sobre que Dios pronuncia sobre Can y cae sobre su hijo Canaán, ¿no? Este juicio, ¿no? Pero vemos cómo Dios también da aquí el destino de estos tres hermanos. En un sentido es el destino de las naciones, ¿no? Vemos aquí cómo Sem iba a ser heredero de cosas espirituales. Jafet iba a ser bendecido con avances en la ciencia, en la tecnología, en las artes, y iba a habitar en las tiendas de Sem, mientras que se habla de Canaán, ¿no? Que iba a ser servidor de ellos, ¿no? Entonces vemos cómo Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Esto no quiere decir de que el hombre queda sin salvación, no. Pero Dios sabe por qué hace estas cosas. Cada juicio que Dios hace no es necesariamente para destruirnos, es para ponernos en una situación de reconocer nuestra condición, reconocer que Dios es soberano en lo que hace y volvernos a Dios. Y va a haber bendición para toda la humanidad finalmente. Esta dispensación tiene que ver con un pacto que Dios hace. Los pactos no deben desligarse de las dispensaciones. ¿Qué son los pactos? Estos pactos son tratos que Dios hace con individuos y que tienen que ver con las dispensaciones. Las dispensaciones están unidas a los pactos. Así que Dios hizo un pacto con Noé. Sí, leemos que Dios hizo un pacto con Noé, ¿no? Y eso vamos a verlo aquí en Génesis 3, 14 y 15. Veamos aquí en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así, ¿no? Dice la palabra 3, 14 y 15. Ratito. El pacto, disculpen, 8:20 al 9:21. 8:20 más bien, ¿ya? 8:20. 8:20. Dice así. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del hombre, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud.
ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces aquí Dios hace un trato, ¿no? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de él es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre, entre con vosotros y todo ser viviente, ¿no? Que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. Dice aquí que será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá ya más diluvio de aguas para destruir toda la tierra. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente en toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces aquí vemos este pacto con Noé. Interesante este pacto con Noé. Simplemente se puede ahora, habiéndolo leído, podemos resumir y decir algo sobre esto, ¿no? La palabra pacto quiere decir lo que une una cosa con otra. En la palabra de Dios, los pactos fueron escritos para unir Dios y el hombre. Es muy interesante saber esto de los pactos, porque hoy día se confunde el pacto de la gracia con el pacto de la ley, ¿no? Y bueno, y este es un error que hoy día anda entre nosotros. Entonces necesitamos de distinguir los pactos, ¿no? Entonces aquí, este pacto con Noé fue hecho un pacto donde Dios le dio la oportunidad de gobernar la tierra a sus descendientes, donde Dios le dio también, renovó lo que había dicho con Adán en cuanto al gobierno de la creación. Si bien es cierto que el hombre ha perdido en un sentido esto, porque cuando el hombre cae bajo Satanás, pues pierde en un sentido el gobierno, si bien es cierto que tiene la responsabilidad todavía del cuidado de la tierra. Personalmente me alegra mucho cuando veo en la televisión cómo el hombre se preocupa por el cuidado de los animales,
porque estos animales no se exterminen. Y ese es el cuidado que Dios le dio al hombre, que cuide de los animales, ¿no? Si bien es cierto que el temor de los animales estará en el hombre, dice, ¿no? Bueno, algunos lo entienden como que los animales tienen un temor del hombre, ¿no? Pero también a veces parece que es lo contrario, ¿no? Los animales parece que quieren agredir al hombre, ¿no? Bueno, pero Dios le ha dado Dios renovó este trato con él. Dios va a tomar cuenta por este gobierno humano, pero al final va a terminar, ¿no? Hay una cosa muy esperanzadora. Este arco iris nos dice de que Dios no volverá a destruir, ¿no? El mundo con agua. Pero sí sabemos, por segunda de Pedro, que Dios va a destruirlo con fuego. Si preguntamos a alguien, ¿tú qué prefieres, agua o fuego? Algunos se quedan pues sonriendo, pues ni agua ni fuego, ¿no? Y gracias a Dios, porque cuando nosotros miramos a Cristo, pues todo el fuego de la ira de Dios cayó sobre él y nosotros podemos estar libres confiando en Jesucristo, ¿no? Entonces vemos aquí cómo este tiempo fue un tiempo de prueba. El hombre falló, no se gobernó a sí mismo. Primeramente, el hombre no se dispersó como debía ser, ¿no? Noé mismo falló y Dios tomó en cuenta esto. Entonces vemos aquí cómo Dios le demuestra al hombre que no puede gobernarse a sí mismo. Y eso lo vemos más adelante. El día cuando pide un reino Israel, pues Dios le concede el reino. Mira, ahí está el reino, ¿no? Saúl va a gobernar, pero no era la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios escoge a Saúl porque quiere intervenir para que él, si aún escogiera su propio rey el hombre, se iría a la ruina por completo. Dios todavía interviene para cuidarle, ¿no? A fin de que no se destruya por completo. Dios todavía administra. Dios está al control de la humanidad. Si bien es cierto, vivimos en los días del gobierno humano todavía. Sin embargo, como tiempo de prueba ya pasó, ¿no? Dios demostró de que el hombre no puede gobernarse a sí mismo. Bueno, hermanos, creo que hemos llegado al fin de nuestro tiempo, ¿no, Renan? Puedes tomar 5 minutos, Jorge. 5 minutos más. Gracias. Gracias, Renan. Bueno, quiero comentar esto, ¿no? Estas dispensaciones en realidad no deben marcarse en etapas terminales. La inocencia, si bien es cierto, fue un tiempo de prueba, pues Dios demostró de que el hombre no puede simplemente, si simplemente confía en sí mismo y no busca la ayuda de Dios, Satanás va a ser más poderoso que él. La inocencia, como hemos visto, le dice al hombre que hay cosas buenas y malas, pero no le pone límite, no le dice exactamente dónde está lo bueno y lo malo, ¿no? El hombre tiene que estar en las escrituras, tiene que ir a la Biblia, tiene que ir a Dios, tiene que ir al Espíritu Santo, ¿no? Que Dios le guíe, ¿no? Aún en su condición caída. Entonces Dios demostró que el hombre solo, con su inocencia, no puede continuar. Tiene que venir bajo la luz que es Cristo y el Espíritu Santo que le guíe, ¿no? Vimos aquí que la conciencia tampoco, ¿no? La conciencia, el hombre más bien bajo su conciencia no tiene la fuerza para dominarse estos impulsos caídos que ya tiene, ¿no? Vemos que con la conciencia hoy día el hombre es responsable por su conciencia. Dios va a juzgar a los hombres por su conciencia, aun los que no conocen la palabra de Dios, ¿no? El gobierno humano es una etapa que, si bien es cierto, como prueba ya ha pasado, pero todavía esto continúa porque algún día va a destruir los gobiernos humanos. Vivimos en los días que se llama el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles va a terminar cuando todo gobierno gentil se acabe en el mundo. ¿Y cuándo va a acabar esto? Cuando Cristo venga para destruir las naciones gentiles en su ataque contra Israel y va a juzgar al mismo Israel y Dios empieza entonces el milenio. Acabará el tiempo del gobierno gentil, del gobierno humano, ¿no? Pero hasta esos días todavía se extiende.
Entonces, qué interesante es ver aquí estas dispensaciones y el trato que Dios tiene a través del tiempo, y ver también que algunos tienen un tiempo en que empezaron y se acabaron, y otros todavía continúan. La promesa empezó con Abraham, pero terminó con la venida de Cristo. La ley, vemos aquí que desde Moisés hasta la venida de Cristo, ¿no? De la promesa, ¿no? El tiempo de la promesa fue hasta que el Señor le prometió a Abraham que iba a venir un Salvador, pero fue un tiempo nada más que previo a la ley. Cuando viene la ley, entonces Dios les pone bajo la ley, pero la ley debía mirar a Cristo, ¿no? Y tiene un tiempo porque la gracia y la verdad vinieron, dice, por medio de Jesucristo, ¿no? La ley fue hasta Moisés nada más. Entonces aquí vemos que todo tiene un tiempo y bajo ese tiempo Dios está probando al hombre, y los hombres pues deben reconocer de que en cada tiempo el hombre no puede sin Dios, ¿no? Entonces yo quería añadir estas observaciones, y más bien quería ahora, hermanos, ver si hay algunas preguntas al respecto de esto. Las preguntas las dejamos para el final, fuera de la terminación del video, Jorge. Ya, está bien, está bien. Gracias. Esta señal del arco iris es muy interesante. Es una bendición saber que con cada tormenta o nubes oscuras de la lluvia viene de Dios una promesa. El arco iris, después de la prueba, viene la bendición. ¿Cuántas veces hemos visto nubes oscuras y rayos y tormentas que vienen? A pesar de que también pueden ser una bendición, ¿no? Las lluvias. Pero también pueden ser una maldición con los rayos que caen. Pero, ¿saben? Si después viene un arco iris, vemos que estas nubes cargadas nos anuncian de que no es el fin del tiempo, donde va a haber una lluvia torrencial que destruya el mundo, ¿no? Dios ha prometido no hacerlo, y este hermoso arco iris nos anuncia, ¿no? Con toda tranquilidad, que Dios es un Dios de gracia. Esos bellos colores del arco iris nos muestran la gracia del Señor, ¿no? Que está disponible, a pesar de que el hombre ha fallado, ¿no? Entonces, Dios está poniéndonos hoy día en prueba también a nosotros. Vivimos en el día de la gracia, y aunque en ese tema va a ser más hablado más adelante, pero Noé era un hombre que al poner un sacrificio, al confiar en un sacrificio, está señalando a todas las generaciones venideras, a Sem, Can y Jafet, que debían mirar ese sacrificio, debían quedarse mirando ese sacrificio, ¿no? Noé mismo reconoce con humildad que él falló, ¿no? No fue el único que falló la generación humana. Este poderoso cazador Nimrod se atribuyó, dice que fue el primer poderoso de la tierra, se atribuyó el querer desafiar a Dios, ¿no? Diciendo, voy a establecer un reino, ¿no? Dios dijo, dispérsense, multiplíquense, haya una descendencia para Dios. Dios tendrá misericordia todavía del mundo, del hombre. Pero el hombre es terco y quiere continuar en su camino, ¿no? Bueno, así pues. Yo preferiría ahora, Renan, acabar ahí nomás, ¿ya? Y Ya, contestar bien, algunas preguntas que vengan. bien, hermano. Las gracias, hermano Jorge Palma, por la enseñanza pues, del tema, el gobierno humano. El próximo sábado estaremos continuando con otro tema también sumamente interesante, como es la cuarta dispensación, la promesa. A nuestros seguidores en las redes sociales, gracias por estar con nosotros sábado a sábado. El Señor bendiga, ¿verdad?, su palabra que es usada en cada día de edificación. Será hasta la próxima.